Saludos, muy buenas noches. Comenzamos mes de diciembre y hablamos de economía. La prima de riesgo ofrecida a los inversores por los bonos españoles a 10 años respecto a los alemanes se relajaba hoy por debajo de los 360 puntos básicos tras el resultado de la subasta de bonos y obligaciones celebrada este jueves por el Tesoro Público y que ha colocado el máximo previsto, logrando contener el coste de la deuda. En concreto, el diferencial entre la deuda española y la alemana bajaba a los 354,5 puntos básicos tras haber iniciado la jornada en 398 puntos y llegar a superar por momentos los 400, mientras la rentabilidad caía el 5,78%. Y el líder de los populares se reunía hoy con los presidentes de las regiones gobernadas por el Partido Popular, todas menos 5. El objetivo de este encuentro es reforzar su compromiso con la austeridad y el control del déficit público. Las comunidades autónomas que no han presentado todavía sus cuentas para 2012 están esperando a que el gobierno de Rajoy ofrezca nuevas previsiones macroeconómicas reales con las que ajustar sus presupuestos. Y 3 de cada 4 andaluces quiere un cambio. Si las elecciones autonómicas se celebraran hoy en Andalucía, el PP lograría por primera vez en la historia de la comunidad la mayoría absoluta. Obtendría el 46,4% de los votos, 10 puntos más que el PSOE. Así lo revela el barómetro de opinión pública del Instituto de Estudios Sociales Avanzados. El sondeo revela que el 35% de los ciudadanos considera que Griñán no debería ser el candidato del PSOE a la presidencia de la Junta. En cambio, el 39% afirma que Arenas sí debería volver a ser el cabeza de cartel del Partido Popular. Hoy es 1 de diciembre, es el Día Mundial del SIDA. Este año se cumplen 30 años desde que fueron diagnosticados los primeros casos. Mucho han cambiado las cosas desde entonces, pero no podemos bajar la guardia. Aunque baja el número de casos de SIDA, los datos más recientes apuntan a un repunte de las transmisiones. Muchas personas ni siquiera son conscientes de estar infectados. La detección precoz es clave. Ante la duda, lo mejor es hacer la prueba. En África subsahariana hay más de 12 millones de huérfanos a causa del SIDA. Se lo contamos a continuación, pero antes vamos a hacer un repaso por la actividad deportiva de la mano, como cada día, de nuestro compañero Hugo Vaca, al que saludamos de inmediato. Muy buenas noches, Hugo, cuéntanos. Buenas noches, Anabel. Ya los premios de la Liga de Fútbol Profesional han salido a la palestra. En este caso son premios de los futbolistas y de los entrenadores. Y en este caso, en Primera División, el Barcelona lo copó absolutamente todo. Mientras que en la Segunda División, Granada y Betis, los dos equipos andaluces, también fueron merecedores de estos premios. Y hablando de Andalucía, vamos a hablar de tenis, porque ya mañana comienza la Copa Davis. Hoy se sorteaba en la Cartuja los emparejamientos. Rafa Nadal jugará con su íntimo amigo, o frente a su íntimo amigo, Juan Mónaco, mientras que David Ferrer hará lo mismo con Martín del Potro. En este caso, Argentina quiere reservar a Nalbandián para los 2 últimos días. Y el Málaga Club de Fútbol, que esta semana también, después de esa victoria importante ante el Villarreal, quiere mantenerse en esos puestos de privilegio que le dan la posibilidad de estar en Europa. Pellegrini tiene que recuperar a los lesionados Joaquín, Gámez y Eliseu. Wellington ya jugó ayer algunos minutos frente al Jerez. Y el Granada Club de Fútbol también tiene un partido muy importante este próximo fin de semana ante un rival directo, el Zaragoza, el equipo anterior, podemos decir, de Uche, el jugador nigeriano que ya tuvo una actuación muy buena en el Getafe, no tanto en el Zaragoza, y ahora quiere marcar goles en el Granada. Todo esto al final de nuestro tiempo de noticias, y vamos a hacer, como siempre, un repaso por otros asuntos de esta jornada. El jefe superior de la Policía de Andalucía Occidental, Antonio Jesús Figal, cesó el pasado lunes al jefe de la Unidad contra Delincuencia y Crimen Organizado de Sevilla, Udico, de su puesto. 4 personas detenidas en Vigo en una operación contra el terrorismo independentista en Galicia. Los agentes han incautado de una bomba y otros artefactos caseros.
Sevilla dice adiós a una de las grandes figuras del toreo de los años 60, Diego Puerta, que falleció en su casa en Camas como consecuencia de un fallo multiorgánico. La inyección de dinero de los principales bancos centrales, la Reserva Federal estadounidense, el Banco Central Europeo, el de Inglaterra, Suiza, Japón y Canadá, han tenido el efecto deseado en las bolsas y en los mercados de deuda. El IBEX acabó la jornada con una subida de casi el 4% y alcanzó los 8.400 puntos. La prima de riesgo cerró noviembre por debajo de 400 puntos. Wall Street también consiguió dispararse y el Dow Jones consiguió su mejor marca desde 2009. En plena crisis de deuda, las autoridades quieren garantizar que el crédito fluya y que con él se reactive la economía, estancada durante el final de este año 2011. La última vez que se llevó a cabo este tipo de medidas fue hace 2 meses, pero para encontrar un antecedente anterior hay que remontarse a la quiebra de Lehman Brothers en 2008. El Tesoro ha colocado 3.750 millones de euros sin demasiado problema en la subasta de bonos a 4, 5 y 6 años. Lo ha hecho con relativo éxito, al conseguir una demanda de 2,7 veces el importe finalmente colocado. Eso sí, ha tenido que pagar un interés marginal superior al 5%, como ya ha ocurrido en las 2 subastas anteriores. Pese a todo, el incremento ha sido más moderado de lo previsto por algunos analistas, que calculaban que podría pasar del 5,6%. En el ánimo de los inversores ha influido la acción conjunta acordada ayer por 6 de los principales bancos centrales del mundo, entre los que figuran el Banco Central Europeo y la Reserva Federal de Estados Unidos, para proporcionar liquidez, lo que contribuía también a reactivar la compra de deuda española. Así, tras conocerse esta acción coordinada, el riesgo país español caía por debajo de los 400 puntos básicos y minutos después de la emisión de bonos se situaba en 375. Y el euro se la juega en los 10 primeros días de diciembre. Los países de la Unión Europea buscan de forma urgente la ayuda del Fondo Monetario Internacional y del Banco Central Europeo para reforzar el fondo de rescate de 440.000 millones de euros, de forma que pueda asistir a Italia y España si es necesario y frenar el contagio de la crisis de deuda. Esta nueva estrategia se ha puesto en marcha tras fracasar los planes anteriores de apalancar el fondo hasta lograr una potencia de 1 billón de euros. La dotación del mecanismo podría quedarse finalmente en solo la mitad, 500.000 millones, debido al agravamiento de la crisis y la falta de interés de los inversores extranjeros. Los ministros de Economía de los 27 no han aclarado en su reunión de ayer miércoles cómo se articulará la ayuda del FMI y del Banco Central Europeo. Pues el presidente del Banco Central Europeo ha reiterado hoy su rechazo a que la entidad intervenga con más fuerza en la compra de bonos soberanos, al asegurar que su mandato tiene límites y sería un error e ilegal salirse del tratado del banco. Solo puede actuar en el marco de los tratados y no puede hacer nada que no esté en la Carta Magna de la Unión Europea. La intervención del Banco Central solo puede ser limitada y no puede servir para subvencionar a los estados con problemas. Con estas palabras, el presidente del BCE reiteraba su rechazo a que la entidad intervenga con más fuerza para combatir la crisis de deuda comprando bonos de los países en riesgo. Lo dijo en Bruselas en su primer debate ante la Eurocámara. Salirse del tratado sería un error e ilegal, pero además erosionaría la credibilidad del Banco Central, que ahora es la seña de identidad de la eurozona, según Draghi. Por ello ha reclamado a los gobiernos una actuación contundente, que a su juicio debería traducirse en un pacto fiscal, que recoja las reglas esenciales del déficit de la eurozona y los compromisos de ajuste asumidos por cada país. No obstante, Draghi remarcó que la eurozona va por buen camino, con las medidas que los 27 asumirán sobre un nuevo control presupuestario. Y la vicepresidenta económica en funciones del Gobierno español, Elena Salgado, ha valorado la acción conjunta del Banco Central Europeo y otros bancos centrales del mundo en la despedida de sus homólogos en Bruselas. Preguntaba acerca de los momentos más duros que ha vivido la ministra en funciones. Ha citado la noche de mayo de 2010, en la que la Unión Europea solicitó a España que tomase más medidas, pero ha hecho una mención especial a las crecientes cifras de desempleo. Lo más duro, sin ninguna duda, es observar mes a mes cómo las cifras de desempleo no disminuyen. Esos son los momentos más duros de este tiempo que me ha tocado vivir.
3 de cada 4 andaluces quiere un cambio. Si las elecciones autonómicas se celebraran hoy en Andalucía, el PP lograría por primera vez en su historia en la comunidad la mayoría absoluta. Obtendría el 46,4% de los votos, 10 puntos más que el PSOE. Así lo revela el barómetro de opinión pública del Instituto de Estudios Sociales Avanzados. El sondeo revela que el 35% de los ciudadanos considera que Griñán no debería ser el candidato del PSOE a la presidencia de la Junta. En cambio, casi el 40% afirma que Arenas sí debería volver a ser la cabeza de cartel del Partido Popular. El sondeo confirma a Izquierda Unida como la tercera fuerza política en la comunidad, seguida de UPyD. Primera encuesta regional después de los resultados del 20N. Los andaluces se decantan mayoritariamente por un cambio de gobierno en Andalucía. 7 de cada 10 así lo prefieren. Solo el 17,4% se decantaría porque siguiera el PSOE en el poder. Asimismo, 6 de cada 10 andaluces cree que el PP va a ganar los comicios autonómicos en marzo, según los datos extraídos del Barómetro de Opinión Pública de Andalucía. Según el IESA, en caso de celebrarse ahora las elecciones autonómicas, el PP tendría la mayoría absoluta con una ventaja de 10 puntos sobre el PSOE. El PP obtendría el 46,4% de los votos frente al 36% del PSOE. Izquierda Unida sacaría el 8,1% de los votos, mientras que UPyD, el partido de Rosa Díez, superaría al Partido Andalucista, que pasaría a ser la quinta fuerza política. El Partido Popular es el elegido mayoritariamente por los andaluces para gestionar la economía. Asimismo, prefieren la política económica de Arenas frente a la de Griñán para la creación de empleo. El PP es el partido elegido además para gestionar la seguridad ciudadana, el urbanismo, la inmigración, así como la vivienda. Precisamente sobre el barómetro que otorga la mayoría absoluta al Partido Popular ha hablado hoy la portavoz de Vivienda en este grupo político. Alicia Martínez ha insistido en que lo importante es seguir trabajando con humildad y responsabilidad para conseguir la confianza de los andaluces. Desde el PP consideran absolutamente relevante la opinión de los andaluces en la encuesta del Instituto de Estudios Avanzados. Y es que el 80% de los andaluces piensan que la situación de la comunidad es muy mala. A pesar de los datos que revelan un triunfo abrumador al Partido Popular, la portavoz de Vivienda en el Parlamento andaluz, Alicia Martínez, insiste en que seguirán trabajando con humildad y responsabilidad. Se confirma una tendencia de cambio imparable. No nos fiamos de las encuestas, en definitiva, la vemos con humildad y con mucha responsabilidad. El paro es el principal problema para los andaluces, seguido de la vivienda. Según Martínez, hay más de 300.000 viviendas ilegales en la región. La Popular ha apuntado que el gobierno andaluz aún no ha regularizado el convenio de la vivienda y que ha recortado el potencial urbanístico y territorial de la comunidad. Lo que están haciendo en muchos campos, recortes, recortes y recortes, como lo han hecho ahora también con la vivienda. Mientras, la consejera de Vivienda, Josefina Cruz, destaca la importante inversión en obras públicas de más de 400 millones de euros. La Popular, Alicia Martínez, recuerda los recortes del Ejecutivo Socialista en 2010, que según la portavoz es el peor año de la historia de las últimas décadas en cuanto a la vivienda protegida en Andalucía. El jefe superior de la Policía de Andalucía Occidental, Antonio Jesús Figal, cesó el pasado lunes al jefe de la Unidad contra Delincuencia y Crimen Organizado de Sevilla, UDICO, de su puesto, que ahora ha pasado a ocupar otro cargo dentro del cuerpo. Uno de los grupos policiales dirigidos por este inspector jefe estaba investigando los negocios de Iván Chávez, hijo del expresidente de la Junta de Andalucía y vicepresidente del Gobierno en funciones. Tras el cese, el jefe superior de Policía de Andalucía recolocó al ya ex responsable de la UDICO de Sevilla en la Unidad de Prevención y Reacción, departamento desde el que no podrá continuar las pesquisas. El hijo de Chávez ha sido investigado presuntamente por concertar reuniones entre altos cargos del gobierno andaluz y representantes de cajas de ahorros. En su día ya se denunció que el hijo de Chávez contabilizó hasta una veintena de reuniones que mantuvo él mismo con representantes del gobierno andaluz y altos cargos de las cajas de ahorros. Según esa información, Iván Chávez anotaba en su agenda las cantidades de dinero que conseguía después de cada reunión y las comisiones por el trabajo de mediación, que alcanzaban en ocasiones hasta el 45% de la operación.
Según fuentes policiales, el grupo de la UDICO de Sevilla llevaba ya un tiempo recibiendo presiones políticas para no continuar con la investigación o poner trabas a su desarrollo. La popular Alicia Martínez también se ha referido hoy a este asunto. Desde luego nos parece un escándalo. Vamos a pedir explicaciones al Ministerio del Interior y al delegado del Gobierno en Andalucía, porque queremos saber qué es lo que estaban investigando. Yo creo que los andaluces quieren saber qué es lo que se estaba investigando, porque desde luego algo grave parece que sería cuando ha hecho falta poner en liza al Ministerio del Interior para cesar a un cargo policial en este sentido. Y continúan abriéndose brechas en el socialismo andaluz. El epicentro de la ruptura se centra ahora en Almería. Estas dimisiones pueden llegar en cualquier momento, ya que otros miembros de la Ejecutiva Municipal manifestaron ayer públicamente su oposición a Usero, aunque no llegaron a formalizar su salida. La cadena de abandonos comenzó el jueves pasado en una reunión de carácter extraordinario convocado para analizar los resultados obtenidos tras el 20 de noviembre. Continúan abriéndose brechas en el socialismo andaluz. El epicentro de la ruptura se centra ahora en Almería. La lista de detractores del secretario de la agrupación municipal del PSOE de Almería, Juan Carlos Usero, se incrementa por horas. Ayer 3 miembros más anunciaron su dimisión, con lo que ya son 17 dirigentes los que han retirado su apoyo al líder. Tan solo haría falta que el actual portavoz municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Almería perdiera 2 apoyos más para forzar su renuncia. La disolución de la agrupación socialista en la capital y esas dimisiones pueden llegar en cualquier momento, ya que otros miembros de la Ejecutiva Municipal manifestaron públicamente su oposición a Usero, aunque no llegaron a formalizar su salida. La cadena de abandonos comenzó el jueves pasado en una reunión de carácter extraordinario convocada para analizar los resultados obtenidos tras el 20N. El desconcierto y el mutismo en las filas socialistas durante los últimos días son máximos. La dirección provincial asegura no tener conocimiento de la situación que se intentaba fraguar en el seno de la agrupación más numerosa de Almería. Sindicatos y patronal tienen hasta el 6 de diciembre para llevar a Mariano Rajoy a un nuevo texto pactado de reforma laboral que siga las pautas que ayer les trasladó. Si hoy ha sido el turno de los presidentes autonómicos, ayer fueron patronal y sindicatos los que pasaron por el despacho de Génova del futuro presidente del Gobierno. Diferentes encuentros y el mismo mensaje. Urge un acuerdo para abordar una nueva reforma laboral, un acuerdo que tiene fecha después de Reyes, es decir, al término de las fiestas navideñas. Por tanto, los agentes sociales tienen poco más de un mes para presentarle algo a Rajoy que le convenza. En caso contrario, el Ejecutivo legislará. Es la principal conclusión que han sacado hoy patronal y sindicatos de sus respectivos encuentros con el presidente electo, a los que unos y otros han acudido con espíritu constructivo. Los sindicatos sin líneas rojas, la patronal decidida a dejar de lado maximalismos para llegar a acuerdos antes de que estos vengan de fuera. A la salida de la reunión, optimismo y buena sintonía. Yo creo que de esta conversación se desprende que hay campo para el trabajo y para el acuerdo. Yo siempre soy optimista. Si no fuera optimista no estaría aquí. Las situaciones de urgencia, las situaciones de extrema necesidad, nos estamos jugando el futuro del país y por tanto yo creo que sería bueno de que los empresarios, COE, CEPIME y los sindicatos pues dejáramos de lado probablemente maximalismos y pudiéramos poner encima de la mesa del próximo gobierno y especialmente de su presidente el máximo número de temas de común acuerdo por parte nuestra. Sobre la mesa el papel de la negociación colectiva, la contratación, el absentismo laboral, la solución extrajudicial de conflictos, empresas de trabajo temporal y formación. Algo más de hora y media ha estado reunido Rajoy con Toso. Los objetivos son compartidos según el dirigente sindical, pero ahora se trata de trabajar para compartir también las soluciones. El encuentro entre Rajoy y Rosell, al que después se ha sumado el presidente de la CEPIME, ha durado solo una hora. El líder del PP no les ha exigido nada, pero les ha pedido que no negocien de manera indefinida porque la situación es de extrema necesidad. Por la tarde le ha tocado el turno a Méndez. Con él, Mariano Rajoy cierra una ronda de contactos sobre un asunto que se deja entrever como prioritario junto con la reducción del déficit.
Y el presidente en funciones, Mariano Rajoy, continuaba con sus contactos y reuniones. Hoy era el turno de hacerlo con los presidentes autonómicos de su partido, a quienes insiste en la necesidad de cumplir los objetivos de déficit y, por tanto, de mantener las políticas de contención del gasto. Rajoy prosigue con ellos la ronda de contactos que está manteniendo tras su victoria en las elecciones del 20N, como los encuentros de ayer mismo con el presidente de la patronal, Joan Rosell, y los secretarios generales de Comisiones Obreras, Juan Ignacio Fernández Toxo, y UGT, Cándido Méndez. Hoy les toca el turno a los presidentes regionales, a quienes el futuro presidente del Gobierno transmitirá su voluntad de cumplir los objetivos de déficit establecidos, al menos para 2012 y 2013. Las comunidades autónomas que no han presentado todavía sus cuentas para el año que viene están esperando a que el gobierno de Rajoy ofrezca nuevas previsiones macroeconómicas reales con las que ajustar sus presupuestos. Es turno para hablar de empleo. La situación de la planta de Visteón del puerto de Santa María en la provincia de Cádiz podría dejar a más de 400 personas en la calle. Las últimas informaciones apuntan a un cierre definitivo de la filial portuense. El conflicto laboral de la planta de Visteón del puerto, lejos de solucionarse, parece emprender el camino irreversible de su fatal desenlace. Según se ha podido saber en las últimas horas, la compañía matriz ha provisionado en sus resultados de los 9 primeros meses un total de 15 millones de euros para el cierre definitivo de su filial portuense. Así consta en el informe financiero del periodo enero-septiembre y del tercer trimestre del año remitido por la multinacional norteamericana la SEC, el organismo supervisor financiero estadounidense. En dicho informe, Visteón precisa que como consecuencia de su decisión de cerrar la fábrica del puerto, los clientes adoptaron acciones que se tradujeron en una reducción de ingresos superiores a los 2,2 millones de euros. Además, la compañía de componentes de automoción insiste en recordar en este documento que el pasado 28 de octubre solicitó el preconcurso de acreedores ante la instancia judicial correspondiente, por lo que dispone de un plazo de 4 meses para alcanzar un acuerdo con sus acreedores. Una vez transcurrido este periodo y si no se ha alcanzado ningún acuerdo entre las partes, la compañía asegura que se iniciará un proceso de insolvencia o antes puede comenzar un concurso voluntario de acreedores. Visteón también explica que en el segundo trimestre adoptó la decisión de cerrar la factoría de Puerto Real y apunta que la medida supondría la pérdida de 400 puestos de trabajo aproximadamente. Se da la circunstancia de que Visteón cerró los 9 primeros meses del año con un beneficio neto de unos 80 millones de euros, frente a las pérdidas de más de 81 millones de euros que registró en el mismo periodo de 2010. Y otra actividad económica que peligra en esta zona de Andalucía, según los empresarios del sector, es la lonja del pescado. Ante la inminente informatización de la subasta, las empresas implicadas denuncian que más allá de informatizar la gestión, se usurpa su actividad menoscabando la comercialización. Los usuarios de la lonja pesquera de Cádiz ven en el sistema de gestión a implantar por parte de la nueva Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía, la AGAPA, más allá de la informatización de la subasta del pescado, una invasión en la actividad de las empresas privadas que hasta ahora han trabajado en ella. Nuestro producto, nuestras empresas las van a dirigir ellos. O sea, el armador pesca, trae la mercancía aquí y se la tiene que ceder voluntariamente no, obligatoriamente a una administración para que la explote. Las empresas son las que tienen los clientes. Tú no puedes venir a decirme que yo te dé mis clientes a ti para que yo me quede en el paro, ¿no? Eso es lo que quieren prácticamente, que mis clientes trabajen para ti y tú les cobras a ellos y yo desaparezco, ¿no? Y que las casas vendedoras se deben de dedicar solo y exclusivamente a la liquidación de las ventas. Pero no habla de las organizaciones de productores, que aquí hay 3 organizaciones de productores, que son los directores de las operaciones, los directores de la subasta. Los empresarios consideran que esta imposición lleva a la extinción de lo que queda del sector pesquero y la marcha de las empresas y los puestos de trabajo fuera de la ciudad. Que hace escasos 10 años había 20 barcos de altura y ahora mismo hay 2 solamente. La situación, digamos, no es la más boyante. Un perjuicio económico como el que estamos temiendo que va a suceder puede llevarse esos 2. Nos veremos obligados a cerrar, ¿no? Nos iremos a la ruina o tendremos que tener otra opción que será irnos de Cádiz y vender en cualquier otro puerto o en cualquier otro sitio, ¿no? Estamos hablando de alrededor de 20 empresas mayoristas de pescado, unos 20 minoristas aproximadamente, 20-30 minoristas, estamos hablando de unas 30 empresas armadoras, estamos hablando de 3 o 4 casas vendedoras. Bien,
En total podríamos estar hablando de 200 trabajadores directos, y indirectos pueden ser 2.000 o 20.000. Bueno. Son más de 75 toneladas de pescado las que se mueven aquí a la semana, dejando en torno a los 150.000 euros de ingreso. Una actividad que se perdería, según los empresarios, porque el planteamiento de gestión comercial que pretende la agencia es ineficiente. Una gestión que llegará, según los afectados, con el nuevo control informático a poner en marcha en 3 meses. Las empresas y asociaciones de usuarios de la lonja se quejan de que la autoridad portuaria perjudique sus intereses, poniendo por encima el tráfico de contenedores y los cruceros, que consideran deben ser compatibles con su actividad.